Buen día, Agustín. Buen día, Luciano. Buen día, audiencia. Eh, ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, mañana hay una reunión que es importante porque es posterior al anuncio del presidente Javier Milei de poder llegar al 25 de mayo a celebrar un pacto que han denominado justamente Pacto de Mayo. Y nosotros venimos diciendo de que faltan 3 meses para esto. O sea, es mucho tiempo, con lo cual hay que trabajar previamente en los acuerdos que signifiquen no solamente la defensa de los intereses nacionales, sino también la defensa de los intereses provinciales. O sea, y aquí es donde la reunión de mañana cobra mayor relevancia a la que tenía originalmente Agustín, porque vos recordarás que esto es parte de la agenda que plantearon los gobernadores en la reunión que llevó adelante Rolando Figueroa, el gobernador de la provincia de Neuquén, junto a los gobernadores patagónicos en Villa Langostura. Con lo cual la agenda que originalmente se había planteado agrega un elemento que es fundamental, que es el Pacto de Mayo, además del paquete de leyes que puedan ir al Congreso Nacional. No te olvides que también están convocados los diputados nacionales y senadores de las provincias que integran la Patagonia. Mencionabas el Pacto de Mayo, este que convocó el presidente. Decías, bueno, esta convocatoria ha sido anterior. Interpreto que el discurso del presidente cambia en alguna medida o pone otros matices a esa relación entre las provincias y el Estado Nacional, el Gobierno Nacional. Ahora bien, entre los 10 puntos de ese Pacto de Mayo, sobre el cual bien decís faltan todavía 2 meses y fracción para llegar a ese día, los 5 primeros puntos son difíciles de decirle que no. La propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una reforma tributaria y la rediscusión de la coparticipación. ¿Cómo se puede estar, digamos, no de acuerdo con estos 5 puntos iniciales? Justamente hay acuerdo en eso, porque ha sido parte de la discusión y el debate que hemos tenido estos últimos 3 meses desde que asumió la nueva gestión. Hay que recordar que en el paso del proyecto de ley ómnibus por el Congreso y que fracasó, y nosotros entendemos, porque lo vivimos en vivo y en directo, la impericia del oficialismo, más allá de después de lo que se haya dicho, ese espectáculo tuitero al que asistimos todos, listas negras, amigo, enemigo, y donde de alguna manera quedaba claro en el debate que esto eran aspectos en los cuales estábamos de acuerdo. Lo que se discutía eran las formas, el pacto fiscal, por ejemplo. Se retiró el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus justamente porque es una discusión que previamente se tiene que dar con los gobernadores. Cuando hablamos de coparticipación, también es un tema que se tiene que definir ahí. Cuando hablamos de fondos fiduciarios, Agustín, algo que ha sido tan polémico y a mi entender tratado de una manera tan superficial, más que nada buscando hablarle a la tribuna y no discutiendo esos 30 fondos fiduciarios en los cuales la mayoría de los diputados nacionales estamos de acuerdo en que son distorsivos y que hay fondos que tienen que ser discutidos. Nosotros no estamos de acuerdo que el Fondo de Infraestructura Provincial, que en su momento de la anterior gestión entregó a las provincias, no haya estado en Neuquén adentro. De esos 400.000 millones de pesos que tenían en el presupuesto 2023, a Neuquén no le tocó un solo peso. Sin embargo, a Chubut le tocaron 120.000 millones de pesos. Eso habla de la connivencia de la anterior gestión con el gobernador anterior de Chubut, una consecuencia que está pagando hoy el Pero entonces, gobernador. perdón Osvaldo, pero entonces hay que discutir los fondos fiduciarios, hay que ponerlos en tensión, hay que armar, digamos, una discusión, un debate sobre esto, porque no dejan de ser recursos que se distribuyen de manera discrecional. Exactamente, Agustín, hay que discutirlos y el error que cometió el gobierno nacional es haberlo involucrado en una ley, en un proyecto de ley como fue esta, donde pretendía, en el artículo 4, inciso H, que se eliminaran absolutamente los 30, sin discutirlos, cuando en realidad nosotros decíamos en esa discusión
que ya el Ejecutivo Nacional tenía las facultades para poder hacer un uso de esos recursos. De hecho, posteriormente lo hizo. Sacó el fondo compensador a todas las provincias argentinas, pero vos mirá, ahí tenés un detalle. Sin embargo, al AMBA le otorgó 265 mil millones de pesos para el subsidio del transporte público. Sin embargo, al resto de Argentina se lo sacó, con lo cual ahí es muy parecido al gobierno anterior. Entonces, lo que nosotros decimos es, hay que discutir los fondos fiduciarios. Claro, te tenés que sentar con los gobernadores, evaluar cuáles son el destino de esos fondos, cuáles van a pasar a rentas generales porque se ha hecho un mal uso de los mismos, y cuáles son los que por ley, en todo caso, como por ejemplo zona fría, corresponden, y ahí vos que analizás la política nacional y provincial muchas veces tenés te doy un dato, mirá. Vos recordarás que originalmente la zona fría correspondía a la Patagonia y a la Puno. Eran alrededor de 600.000 usuarios, ley 25.565. Posteriormente, el diputado nacional Máximo Kirchner, en el año 2021, presentó un proyecto de ley donde ampliaron la zona fría a la provincia de Buenos Aires, a provincia de Santa Fe, a provincia de Córdoba. Pasamos de 600.000 usuarios a 4,5 millones de usuarios. Si vos me preguntás a mí, ¿corresponde? No, Agustín, yo creo que no. ¿Por qué? Porque zona fría, en el invierno, es la Patagonia Argentina, es la Puna, no provincia de Buenos Aires. Nosotros consumimos mucho más gas del que se consume en esas provincias, producto de las bajas temperaturas que tenemos. Diputado, entonces, digo, hay que analizarlo, ¿no? Sí, a propósito de esta reunión que se va a estar llevando a cabo, pasándola a términos estratégicos, ¿cree que va a ser la oportunidad para que justamente se pongan de acuerdo, aceiten bien el mensaje con el que van a ir a este encuentro con Javier Milei y el contexto nacional? Bueno, esto, Luciano, que vos preguntás, en el fondo es uno de los elementos que también hemos planteado, ¿no? La unificación de criterio por parte de los gobernadores de toda la Argentina respecto de discusiones que son básicas. Estos puntos que planteaba muy bien Agustín justamente requieren de un planteo homogéneo por parte de los gobernadores. Allí es donde justamente aparece una agenda que tiene que ser común, previo a las reuniones. Mira, ahora el Ejecutivo Nacional ha planteado, no sé si ustedes lo han leído, la posibilidad de que las reuniones previas al Pacto de Mayo con los gobernadores se hagan por grupos. Entonces, allí es donde, claro, aparecen elementos que no consideran al federalismo argentino desde una lógica de equilibrio. ¿Por qué? Porque Neuquén tiene sus intereses, como lo tienen la mayoría de las provincias patagónicas, pero el norte por ahí de la Argentina tiene otros intereses distintos. La realidad es que la discusión previa justamente lo que tiene que buscar es que esos intereses queden equilibrados. Para nosotros, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, es muy importante que se considere lo mucho que le aporta Neuquén a la Argentina, 70% de gas, 50% el petróleo, 25% de la energía eléctrica. Con lo cual, allí aparece, digamos, una distinción, donde, por ejemplo, hay una provincia también con equilibrio fiscal, entre Neuquén y Cava, son dos provincias que tienen equilibrio fiscal, que tienen de alguna manera un esquema de menos dependencia del gobierno nacional, pero hay otras provincias argentinas que tienen mucha más dependencia del gobierno nacional. Lo que no es justo es que esas provincias que tienen serios problemas en sus cuentas públicas sean financiados permanentemente por el gobierno nacional, y no así Neuquén, que por ejemplo necesita el desarrollo de infraestructura, rutas, la ruta 5, la ruta 6, la ruta del petróleo, la ruta 23, la finalización entre Aluminé y Villa Pegüeña, la ruta 13, la reparación de la ruta 40, bueno, muchas obras que son necesarias que se lleven adelante, la finalización del puente La Rinconada, infraestructura escolar, o sea, obras que son sumamente importantes, que muchas veces las provincias que tienen sus cuentas equilibradas, justamente ante el gobierno nacional, y así ha venido ocurriendo durante muchos años, se ven en desventajas con aquellas provincias que permanentemente son asistidas porque no tienen sus cuentas en orden. Entonces creo que unificar la agenda es muy importante. Osvaldo, muchas gracias por estos minutos, muy amable.